Cuando pensamos en Pablo Escobar, lo imaginamos rodeado de sicarios, cocaína y armas. Pero hay una parte de su historia que aterra aún más. Y no tiene que ver con pistolas ni laboratorios escondidos. Tiene que ver con corbatas, con escritorios en el Congreso, con discursos bien redactados y leyes hechas a su medida. Pablo Escobar no solo fue el narcotraficante más sanguinario de la historia. También fue un político colombiano, elegido, votado y sentado en la misma sala donde se dictaban las leyes del país. Hoy vas a descubrir cómo Escobar manipuló el sistema político desde adentro, infiltrando instituciones, corrompiendo a funcionarios y convirtiendo la política en una extensión de su cartel. Quédate, porque vamos a revelar los nombres, las alianzas, los métodos y la traición que lo cambió todo. Te aseguro, nunca más vas a ver la política de la misma forma. Era 1982. Colombia vivía una de sus crisis más profundas. El país estaba dividido, asfixiado por la violencia, la pobreza y la falta de liderazgo. Y ahí apareció Escobar, con la imagen de benefactor, con sus manos llenas de dinero y promesas. Se unió al movimiento Alternativa Liberal y fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes. No entró por la puerta de atrás. Entró por la principal, con traje, corbata y una sonrisa calculada. Su primera intervención en el Congreso fue sobre el bienestar de los barrios pobres de Medellín. Habló de justicia social y la sala lo aplaudió. Escobar no quería ser político para cambiar el país. Quería blindarse legalmente. Sabía que la extradición a Estados Unidos era su mayor amenaza y desde el Congreso podía bloquearla. Su plan era simple: ganar legitimidad como figura pública, influir en leyes desde adentro, fortalecer sus lazos con jueces y fiscales, construir una imagen respetable que hiciera difícil vincularlo con el crimen. Y lo logró, al menos por un tiempo. Pablo Escobar no pedía favores. Los compraba. Pagaba campañas políticas enteras. Financiaba obras públicas donde el Estado no llegaba. Regalaba ambulancias, construía canchas, donaba escuelas, pero también vigilaba. Tenía una red de inteligencia dentro del Congreso. Sabía quién estaba con él y quién podía volverse en su contra. Una palabra suya bastaba para que un político desapareciera. Literalmente. En un momento te contaré cómo un político se atrevió a enfrentarlo y terminó muerto. Y no solo él, su familia también. No pares aquí. Lo peor está por venir. Muchos nombres jamás salieron a la luz, pero las conexiones eran evidentes. Jairo Ortega, por ejemplo, fue su principal facilitador político. Pero había muchos más: senadores, ministros, abogados, incluso periodistas. Escobar ofrecía protección y dinero. A cambio, pedía silencio. Durante años, congresistas sabían que Escobar era el mayor narcotraficante del país. Pero nadie decía una palabra. Las pocas veces que se intentó investigarlo, las pruebas desaparecían. O peor, desaparecían los fiscales. Pablo sabía manejar la narrativa. Donde el Estado no llegaba, él llegaba. Donde no había agua, él instalaba pozos. Donde no había comida, él repartía mercados. Y con eso ganó votos. No votos formales en urnas, votos de fe. La gente en Medellín lo adoraba. Y muchos votaron por los políticos que él financiaba. Así, Escobar no solo controló al Congreso, también controló la opinión pública. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia en ese entonces, fue el primero en decir lo que todos sabían. Lo llamó públicamente un narcotraficante vestido de político. Pidió su expulsión del Congreso. Pidió investigaciones. Pidió justicia.
y pagó con su vida. El 30 de abril de 1984 fue asesinado a plena luz del día en Bogotá. Los sicarios usaron una moto. Fueron directos al corazón. Colombia quedó en shock. El mensaje era claro: el que se mete con Escobar muere. ¿Crees que Escobar se escondió después del asesinato de Lara? No, se volvió más fuerte. En un instante te cuento cómo manipuló una reforma constitucional con sangre. Tras la muerte de Lara, el gobierno rompió toda relación con Escobar. Y él respondió con guerra total. Colocó bombas en Bogotá. Secuestró a políticos y sus hijos. Amenazó a jueces, periodistas, diplomáticos. El mensaje era simple: si me extraditan, el país arde. Y ardió. Durante años, Colombia vivió bajo el terror del cartel de Medellín. Pero detrás de cada explosión había un objetivo legal: derrotar la extradición. En medio del caos, Escobar logró su victoria más política. La nueva constitución de 1991, impulsada por el miedo y la presión, eliminó la extradición de ciudadanos colombianos. Exactamente lo que él buscaba. Desde la clandestinidad celebró con whisky. Sus abogados redactaban cartas al gobierno proponiendo su rendición a cambio de privilegios. Incluso pidió construir su propia cárcel. Y el gobierno aceptó. En 1991, Escobar fue recluido en la Catedral, una prisión diseñada por él mismo, con discoteca, jacuzzi, sala de billar, oficina privada y vista panorámica. Desde ahí siguió operando el cartel de Medellín. Recibía políticos, negociaba, ordenaba asesinatos. Era como estar en el Congreso, pero sin reglas. Fue el mayor símbolo de cómo la política colombiana se rindió ante el poder del narco. Pero todo imperio tiene un límite. Cuando Escobar mató a 2 de sus socios dentro de la catedral, el gobierno reaccionó. Ordenaron su traslado y él se fugó. La presión internacional aumentó. Estados Unidos exigía resultados y la cacería final comenzó. Años después, aún se sienten las consecuencias de la infiltración de Escobar en la política. Muchos excongresistas han sido procesados por vínculos con narcotráfico. Y el miedo aún se respira en los pasillos del poder. Escobar demostró que el sistema puede ser infiltrado desde adentro. Y que un solo hombre, con suficiente dinero, puede doblar a un país entero. Ahora que sabes cómo Escobar convirtió al Congreso en su segundo cartel, te invito a conocer el núcleo de todo su imperio, el cartel de Medellín. ¿Cómo funcionaba por dentro? ¿Quiénes lo dirigían? ¿Y cómo se convirtió en el cartel más temido del mundo? Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene no es solo historia, es una advertencia.